Hablar de retenciones, total, no es el tema de la semana. Vamos a volver a hablar de retenciones. Tengo en línea al secretario de Carvap, a Pablo Ginestet. Quiero entender cuál es la postura de los productores por estos días, a qué responde el enojo del que yo les hablaba más temprano y sobre todo quién se quedó con el margen, que en definitiva es plata, en este río revuelto que significó la semana que estamos terminando. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Carola, Sofía, Tomás, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar charlando con ustedes. ¿Cómo están? Por favor, muy bien, gracias. El gusto es nuestro. Sabemos que debe haber sido una semana álgida, una semana complicada. Quiero arrancar por el final, porque además de ser productor, de ser dirigente, sos de, al menos de Carvap y de las entidades que más conocemos, el que entiende muy bien el mercado de granos y puede ayudarnos a leer desde la mirada del productor qué pasó esta semana. Yo decía al inicio del programa, 1.800 millones de dólares se estimaba que era el costo fiscal de esta medida, o sea, dinero que dejaba de percibir el Estado en concepto de retenciones por tener este mes y una semana, que terminó siendo 3 días, o por apurar esas liquidaciones de 7.000 millones de dólares que consiguió el miércoles a la noche. ¿Dónde quedaron al final esos 1.800 millones de dólares? ¿Quién se está quedando hoy con ese margen? ¿Es algo que ya sabemos o que va a demorar un poco más en saberse? Bueno, una vez que terminaron de anotarse los 7.000 millones y monedita de dólares que realmente fueron las toneladas registradas por parte de los exportadores y aprobó el gobierno bajo este régimen, Uh-huh. bueno, ahí ya se pudo saber el costo fiscal efectivo, que fue alrededor de 1.550 Okay. millones, porque digamos, los 7.000 millones puede ser mucho soja, maíz, trigo, bueno, y todo tiene diferentes alícuotas. Claro. Bueno, entonces cuando uno hace el prorrateo, de acuerdo a lo que fue declarado, da que son alrededor de 1.500 y monedita de millones de dólares. Y bueno, hoy por hoy están ganando, gran parte de eso está yendo al bolsillo de los exportadores, porque claramente tienen una capacidad de pago, básicamente en el caso de la soja, que es lo que más se terminó declarando y lo que más termina impactando, porque había 100 dólares o Claro. 95 dólares en juego, digamos, lo que era la retención. Bueno, hoy por hoy hay 45 dólares que han ido en las toneladas que se han comercializado, que son alrededor, nosotros ayer hicimos un cálculo que iban ayer a la mañana alrededor de 4 millones de toneladas de soja. Bueno, eso se estaba repartiendo 40 dólares, 45 para los productores y 50, 55 para la exportación, ¿no? La, Porque eso se puede ver, digamos, del lunes, vamos a hablar ya, ponele, del lunes a viernes, bueno, se sí. comercializaron, hay estimado alrededor de 4,5 millones de toneladas de soja y se sabe lo que se pagó. Y entonces, bueno, también se sabe lo que declararon los exportadores que habían Mm. vendido. Bueno, la diferencia es clara en esto, no hay mucho para andar especulando, digamos, es una simple matemática, ¿no? Los exportadores, si querés de alguna manera, lo que hacen es justificar esa diferencia entre lo que deberían haber trasladado al productor, al precio del productor, y lo que de verdad trasladaron en el costo financiero que asumen por adelantarle al gobierno 7.000 millones de dólares que todavía no tienen, en definitiva. ¿Justifica semejante diferencia? ¿O en algún punto lo puede No, justificar? a ver, está claro que no, digamos, uno podría entender a lo mejor 10 dólares hasta 15 dólares, te lo creo, o lo entiendo, porque, digamos, estas empresas que se financian rápidamente y muy barato afuera, un negocio que a lo mejor va a durar 4 meses, digamos, el 5% vamos a suponer, Mm. sería alrededor de 15 dólares, ponele que te hubiera dado anual el costo financiero, ¿no? Pero bueno, ponele que lo tenés que traer a la Argentina, el riesgo que Sí. implica, yo tendría 10, 15 dólares, claramente podría ser factible, pero bueno, la realidad es que solamente 5 empresas fueron las más importantes, ¿no? Porque cuando uno mira la lista de los que entraron al negocio, digamos, Bunge y Viterra terminan siendo lo mismo porque están a punto de terminar una fusión Mm. y bueno, son las 4 principales exportadoras del país las que realmente tenían la capacidad logística y financiera para hacer esto rápidamente Claro. y traer la plata, y que van a ser las 4 o 5 empresas que van a manejar el mercado de soja por los 4 o 5 meses, porque el resto de las empresas
digamos, tampoco van a poder competir contra esta para negocios nuevos porque la capacidad de pago Se la quedaron. se la quedaron esta gente, ¿no? Entonces, digamos, también va a quedar muy controlado quién va a poder hacer negocios, es lo que decía ayer el titular de Arca, Juan Paso, que decía, bueno, si no te gusta el precio, espera, busca otro, y no, son 4 los que pueden comprarla y están, digamos, no hay manera, ¿no? La verdad que es un argumento muy insulso. A ver, ahora nos vamos a meter ahí. Antes quiero preguntarte, Pablo, ¿cuántos granos, cuántas millones de toneladas de granos va a tener que comprar de acá en adelante la exportación? Entiendo que de acá al próximo año, porque tienen la habilitación para hacerlo por los próximos 360 días. ¿Está bien eso? Claro, aproximadamente son 13 millones de toneladas de soja, lo que se declaró. 18 había disponible ahora en stock. Pero bueno, como vos bien decís, esto tienen hasta el año que viene, o sea que pueden hacer toneladas de la próxima cosecha, digamos, y embarcarlo también en mayo, junio. O sea que hay muchísima soja y tienen muchísimo tiempo para poder compensar eso. Eso lo que hace también es que no tengan ningún apuro en salir a comprar soja y competir y, bueno, mantener los precios para arriba, ¿no? O sea lo cual, obviamente, de ahí creo que... Sí. Sí, no, que de ahí viene en general la calentura del productor, porque dice, bueno, el gobierno hace un esfuerzo de 1.500 millones de dólares que deja de impuestos que va a dejar de recaudar, y al sector le va a estar llegando hoy por hoy, pareciera, la mitad, y entonces, bueno, entonces el Estado, venimos reclamando baja retención hace tiempo, el Estado dice no hay plata, el equilibrio fiscal y demás, y después, bueno, vemos cómo se malgastan 750 millones de dólares que se estarían quedando un par de empresas nada más. Creo que de ahí viene la bronca, o sea, che, si hubiéramos hecho algo programado, pensado, hubiéramos a lo mejor pensado en bajar retenciones gradualmente, para el año que viene a lo mejor hay 20% de derecho de exportación, uno siembra más tecnología, apuntando a mayor producción, el costo fiscal termina siendo menor para el Estado, y los productores, lo que queremos producir más y tener una visión de largo plazo de hacia dónde vamos, ¿no? Recordemos que esta es la tercera vez que modifican los derechos de exportación este año, ¿no? En junio le decían, dale al productor, por favor, vendan ahora, que ya vuelven a subir los derechos de exportación y van a perder esta oportunidad. Entonces muchos productores creyeron en la palabra de los funcionarios y del presidente, vendieron un montón de toneladas de soja, subieron, 20 días después las volvieron a bajar. El presidente dice, las vamos a bajar, nunca más vamos a hacer bajas temporales, siempre de acá en adelante van a ser bajas que van a quedar para siempre. Pasan 45, 50 días, las eliminamos a 0 por 30 días, que después son 3. Bueno, la verdad, muy desprolijo todo, ¿no? Bueno, este escenario que vos planteás de baja gradual de retenciones, de la famosa previsibilidad, de las reglas claras, todos conceptos que el campo ya se ha cansado de tratar de poner en la agenda pública, son los de la Argentina coherente, los de la Argentina lógica. Ahora, la Argentina lógica todavía no está tan presente, esto corre por cuenta mía, pero lo que vimos esta semana no tiene que ver con una señal de apoyo al campo, ni una intención siquiera de que el campo invierta, y imagino estamos todos de acuerdo, sino una necesidad concreta de dólares y un acuerdo que se ha podido hacer con las cerealeras para que sean ellas, y en este caso, afortunadamente, esta vez fueron los privados, al menos los que trajeron esos dólares que estaban para comercializar con el mundo, y no como otras veces que Argentina o emitía o inventaba nuevos regímenes parecidos al cepo o dentro del cepo. Digo, esa es la gran diferencia, pero entiendo que acá, vos decías, hubiese estado bueno tener algo de previsibilidad. Son conscientes de que con previsibilidad esta medida no hubiese tenido este impacto. Digo, el efecto sorpresa fue fundamental para el gobierno para hacerse en 3 días de 7.000 millones de dólares. No, totalmente. A ver, uno entiende la situación del país y demás, pero acá lo que termina molestando, que primero la vendieron como que era un apoyo al campo, que eliminamos los derechos de exportación y demás, y después no, era algo que hacían por una necesidad exclusiva de ellos, y porque era la única manera de que a lo mejor obtenían 7.000 millones de dólares en 3, 4 días, digamos. Pero bueno, más allá de eso, bueno, la bronca viene porque todos miraron al campo, y siempre al campo, y en este caso, bueno, fuimos el pato de la boda, porque bueno, nos pusieron adelante, los nombraron al campo, qué sé yo, y al final después, bueno, la torta, que creo que eso es lo que más termina molestando, es que gran parte del esfuerzo que está haciendo el Estado fiscal, se lo van a quedar 4 o 5 vivos, que en otras ocasiones especiales también hicieron lo mismo con este tipo de programas, que también cuando se implementa algo con
un periodo tan corto de tiempo, bueno, al haber un exceso de oferta y demás, siempre termina bajando los precios y aprovechándose del lado de las empresas exportadoras, ¿no? Pablo, Y uno, a ver, entiende sí. ¿cómo estás, Pablo? Tomás Rivas te saluda. Me quiero meter ¿Qué ahí tal, buen día? un poquito en esto, lo hablamos también con Nacho Gobarski esta semana, de más allá de esta situación particular, que vos hablás de que se quedaron en el negocio 4 o 5 vivos, ¿hay algo para discutir o hay una discusión que merezca ser tenida en cuanto a la lógica de siempre, de cómo desde fijar precios hasta quedarse con los negocios, los exportadores tienden a ser más protagonistas a contramano a veces de los intereses de los productores? ¿Vale la pena esa discusión? No, a ver, nosotros desde Carvap, digamos, hace ya un año y medio también habíamos hecho una denuncia por cartelización Sí. por Fue desestimada, contra ¿cierto? estas mismas empresas, que fue desestimada hace alrededor de 2 meses. Por bueno, y bueno, al final miren lo que pasó. Después dijimos otra vez, bueno, al final la denuncia nos dijeron que no, pero bueno, pero otra vez vuelve a pasar lo mismo, porque bueno, en los programas anteriores quedó demostrado de cómo actuaban y demás. Entonces, que como siempre, a ver, necesitamos reglas claras y todo esto. Ya los exportadores son pocas empresas las que exportan en Argentina, eran 7 las más importantes, ahora son 6 porque hay 2 que se fusionaron. Entonces, digamos, es un mercado muy concentrado. Y encima, si tenemos un gobierno que te arma un plan a medida de 5 empresas, que son las únicas que tenían capacidades para armar esta logística financiera y traer la plata rápidamente, porque recordemos que, por ejemplo, ACA, que siempre es un exportador importante y que juega muchísimo en el medio, apenas pudo anotar un 2% del volumen, ¿no? Sí. Entonces ahí está claramente que es la que responde a las cooperativas y gran parte de los productores pequeños, bueno, claramente tuvo, digamos, sus dificultades para poder armar todo este negocio que requería a alguien que tenga mucho contacto internacional y mucha plata disponible, que bueno, que obviamente las casas matrices de las empresas estas, bueno, rápidamente le giraron a las que operan acá, ¿no? Y claramente hay una diferencia de poder muy grande entre los 4 o 5 empresas más grandes con su capacidad de compra, con el resto de los productores que están, digamos, muy diseminados. Entonces es imposible la competencia. Después acá lo otro que hay que discutir también es que siempre se discutía que los exportadores tienen que tener la mercadería comprada para poder hacer las declaraciones juradas de venta al exterior, ¿no? Bueno, eso estamos peleando ahora y discutiendo a ver si, bueno, cuánto tenían comprado aparentemente, o compraron aparentemente alrededor de 4 o 5 millones de toneladas de soja. Bueno, el resto no deberían poder, bueno, ahí se está peleando la famosa ley Martínez-Raimonda y otras resoluciones que hay donde los exportadores tendrían que tener documentación respaldatoria de que compraron la mercadería. Bueno, pero no tenemos mucho esperanza de que por ese lado haya alguna cuestión que ayude a los productores, ¿no? Quiero cerrar, Pablo, con esto que charlábamos antes de la idea que está muy presente, la idea de no vender, de retengan. Digo, ayer lo decía acá en Rivadavia Juan Paso, que los productores, si no les sirve el precio, retengan sus granos. Lo dicen dirigentes inclusive cercanos al gobierno, y desde Carvap inclusive creo que también ponían esta idea sobre la mesa de, bueno, nuestra forma ahora de defender el precio es no vendiendo los granos, somos en definitiva los dueños de los granos, decían los productores. Pero hace un rato, si no entendí mal, corregime en ese caso, entendí que decías que no va a ser tan efectivo o no va a ser tan fácil manejar el precio a través de la retención de granos con esas 4 o 5 empresas. ¿Es efectivo? ¿Los productores les recomendarías retener o no se va a poder modificar o mejorar el precio en base a eso? A ver, obviamente todo lo que pueden hacer los productores para no vender y pelear su precio va a ayudar, porque si las empresas estas no empiezan a conseguir rápidamente las toneladas de soja que precisan, bueno, van a tener que ir elevando el precio para hasta conseguirlas, porque obviamente ellos trajeron la plata, ahora tienen un riesgo de tener la plata ahí dando vueltas y bueno, tener que hacerse de la mercadería. Pero cuando te dicen, si no te gusta el precio, no vendas, la verdad que ese argumento es muy malo. Parece tomarle el pelo a muchos productores, porque uno como productor no es que estaba esperando que el gobierno bajara las retenciones a 0 para vender. Uno tiene su programa financiero armado, va vendiendo a medida que precisa. Estamos entrando en la época de siembra, entonces siempre en esta época hay más gastos,
Y uno no es que dice, bueno, no, entonces no me gusta el precio, no vende. ¿Y qué hace? ¿A quién le vende? ¿Y qué hace? ¿Qué te va a financiar al 70, 80% al banco? La verdad, entonces no hay, la verdad que no es un argumento muy bueno y obviamente que representa una mejora con respecto a lo que pagaban hace 10 días atrás de 40, Claro. 45, 50 dólares. Pero bueno, digamos, el productor lo que le da bronca es, che, podría haber agarrado 100 dólares más o 90, 80, estoy agarrando la mitad. Entonces creo que esa es la bronca más grande, ¿no? Y Entonces, los están invitando a la verdad que los conformarse. argumentos Peor de era el viernes paso, pasado, de alguna manera. claro, exactamente, ¿no? La verdad que esos argumentos Mejor esto que nada. vende ahora, que es muy bueno el precio, que como hace 25 años que no vende a este precio, bueno, lo mismo le decían en junio al productor, y 20 días después habían vuelto a bajar los derechos de exportación, y hubo muchos productores que creyeron Sí. y perdieron un montón de plata en esa palabra del gobierno, ¿no? A ver, también uno entiende al gobierno, todas las dificultades financieras que tiene, y sabemos que a lo mejor es la única manera de lograr tener estos miles de millones de dólares que precisaba para el lunes tener un mercado controlado en lo financiero, y queremos que le vaya bien al gobierno y no queremos que vuelvan los que estuvieron antes, que estaban aprovechando todo esto para generar una desestabilización y que le vaya mal al gobierno. Nosotros no, queremos que le vaya bien al gobierno. Pero bueno, pero estas cosas, digamos, molestan, ¿no? Pero está claro que queremos que a este gobierno le vaya bien y que los otros que estuvieron no vuelvan. Eso que quede claro también. Pero bueno, la bronca de los productores se hace sentir, ¿no? Gracias, Pablo, por la charla. Me quedo con esto último que decías. Muchísimas gracias. No, una cuestión más. Sí. Bueno, lamentablemente ha llovido otra vez un montón en toda la provincia, está lloviendo, agravando una situación mucho más compleja de lo que ya era, y la verdad que bueno, es muy preocupante todo lo que nos está pasando con el clima este año, que va a impactar muchísimo en la producción futura de granos argentinos. Ni hablar, y en la vida de la gente que vive y labura en el campo, que acá hacemos siempre mucho hincapié en eso. Totalmente. Porque parece que los granos se producen Totalmente. solos, pero es gente que vive ahí. Totalmente, la cantidad de gente que está en el campo que está sufriendo en este momento. Gracias, Pablo. No, un gusto, a disposición, buenos días. Buenos días. Pablo Gineste charlaba con nosotros, el secretario de Carvap, que representa a los productores de Buenos Aires y de La Pampa, que son los primeros que estuvieron más rápidos de reflejos también esta semana para salir a mostrar eso que él define clarito, muy sencillo, como calentura de los productores agropecuarios.